digo, voy a exponerles como muy brevemente, un poco rápido, las conclusiones que nos enviaron de Cali, de Medellín, de Ibagué, de Cúcuta. En Cali, pues fue un trabajo muy juicioso el que hicieron, nos enviaron bastante información. Ellos solicitan la revocatoria del acuerdo y que se mantenga intacta la planta de personal de los juzgados también. Nos señalan, trasladar funciones implica trasladar procesos y eso es demora. No se debe trasladar al asistente o citador porque del juzgado no se traslada la atención al público, que es, entiendo, entonces como una de las principales funciones que en ese territorio tiene el citador. Además que las notificaciones las hace la parte interesada y que él puede acompañar a audiencias y notificar tutelas dentro del juzgado. No debe trasladar al secretario porque es una figura de importancia y representativa dentro del juzgado, e inclusive el Código General del Proceso le asigna la revisión junto con el juez de todas las cuestiones, de verificar todas las cuestiones del proceso. No deben trasladar escribientes, pues las funciones a su cargo siguen correspondiendo al juzgado y hay mucha carga laboral además. Nos señalan, como también se concluyó arriba, que los centros de servicios pueden funcionar con personal de la dirección ejecutiva. Debo decirlo, aunque no es propiamente del tema, pero también nos pidieron que hiciéramos llegar nuevos de que solicitan capacitación sobre el Código General del Proceso y la modificación del acuerdo de calificación. De los juzgados laborales de Cali nos dicen igualmente que el juez debe continuar con manejo de personal para cumplir dirección del despacho y del proceso, que no es útil diluir actividades en diferentes personas, que los usuarios en su mayoría en los laborales son de la tercera edad y que la atención en centros de servicios es muy demorada, luego es inconveniente para estas personas. En el juzgado la atención es más ágil. Que el manejo del archivo sí debería estar a cargo de la oficina de apoyo y que inclusive todo lo de las copias y los archivos. Que hay congestión, que deben crearse más juzgados de pequeñas causas, que se les suprimió un empleado a los juzgados de pequeñas causas de allí, entonces que se les restablezca, y que deben crearse juzgados jueces de ejecución de sentencias laborales. Y adicionalmente, de pequeñas causas hay muchas manifestaciones de como su competencia es, o sea, la cuantía es tan baja casi que en muchas partes o en las ciudades en donde están operando la carga laboral es mínima. Entonces acá fíjate lo que nos está diciendo, crearse más juzgados de pequeñas causas, no sé. Es que creo que allá quedaron muy pocos. Me para Bogotá quedaron demasiados y se requerían más de circuitos laborales todo el año pasado. Municipales. No, circuitos. Sí. Nosotros tenemos municipales, Sí. pequeñas causas de única instancia que ahora estamos obligados a la consulta en la Corte Constitucional. Y nosotros, por ejemplo, pedíamos los de Bogotá, que no era viable tantas pequeñas causas, sino los que ven que eran como 6, crearon 12, o sea, 6 más, 12. Nos quedaron como 10, quedaron como 13 juzgados. Y en cambio, el circuito nos quedaron 3. Es que nos pasó algo parecido a lo de los contenciosos, que están allá peleándose, que usted tiene poquito, que usted tiene harto, porque eso es inconcebible que esté pasando, de verdad. Y a nosotros nos pasó lo mismo, unos sin trabajo y otros sobrecargados. Esas cosas no es que el Consejo no las conozca, eso sí hay que dejar constancia que los jueces hemos estado muy atentos de poner en conocimiento esas diferencias, que el Consejo solucionara, pero no solucionara. Por ejemplo, en los laborales mostramos mucha inconformidad cuando se crearon las plantas definitivas del mes de octubre, en el acuerdo del mes de octubre, que se cambió todo, se trastornó todo, es decir, las decisiones de las plantas definitivas no tuvieron que ver con nada en la lectura de lo que se vivió en la descongestión. Eso parece que hubiera sido como viendo para la luna, eso lo vivimos nosotros. Y esas son las críticas que desafortunadamente hacemos los jueces y los colaboradores, que es que el Consejo ha tomado las decisiones, no sé con qué fines, pero a espaldas de las misionales. Entonces, las misionales en todas las especialidades lloramos como inconformes de ver que no fuimos atendidos, pero yo fui de las que me pasé todo el año pasado el Consejo Superior a nombre de los laborales con 2 compañeros más exponiendo todo, pero eso no, y dijimos en 1000 veces que esas pequeñas
pequeñas causas de por Dios van a crear eso, que eso no tenía razón. Y la respuesta que nos dieron fue que la política del gobierno nacional era crear esos juzgados. Pues yo pienso que pronto puede ser cierto que el juez debe estar cerca de la casa, ¿no? O sea, esa es como la visión política pública. Pero fíjense que cuando ya se va a materializar, estamos haciendo cosas que no, allá están esas de pequeñas cosas sensibles, lo mismo, sin trabajo los que están en las localidades, eso está mal. O sea, eso no está sirviendo, que eso es importante. Sí, es que a mí me parece que el concepto de casa de justicia se ve bien que haya una fiscalía local, porque sí hay casos que el fiscal es más dinámico, pero ya los juzgados de pequeña causa debería estudiarse hasta dónde, porque es mejor crear más juzgados penales, civiles municipales para que atiendan. Lo que podría hacer es llevar palacios de justicia a sectores populares, pero como juzgados, porque de pronto en el afán populista de llegarle a la comunidad se está cometiendo ese error. Pero en todo caso hay que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros en Civiles en Bogotá tenemos una constante crítica por parte de los abogados que nos dicen, pero es que dadas las distancias que tenemos en Bogotá, no es para nada eficiente que hayan juzgados civiles de pequeñas causas en todas las localidades en Bogotá, porque es que si bien es cierto en mínima cuantía no es necesario que las personas asistan con abogado, la gran mayoría de personas en Bogotá, por ejemplo, lo hacen a través de abogado, y entonces el abogado para que vayan a Suba y luego a Ciudad Bolívar y luego venga al centro, no le es útil. Es que nos dicen ni siquiera casi uno alcanza a cubrir todos los edificios que hay en el centro de la ciudad, que ya son bastantes. O sea que estamos incrementando la judicialidad, o sea, hacer el litigio. Pero hay otra cosa, doctora, dicen que si tú te mudas de localidad, pierdes competencia. Entonces es una burla, porque el tipo se muda. El tipo se muda de localidad para que cambie la competencia y entonces eso hay que revisarlo bien. Sí, al respecto, pues eso no es un capricho y es una orden del legislador, tampoco es una política pública diseñada por el gobierno ni se atiende a una política pública de diseño del gobierno, sino es la misma ley estatutaria la que ha establecido que en ciudades de mayores de 200.000 habitantes tengamos la obligación de hacer una desconcentración judicial, y así se ha establecido. Ustedes lo pueden examinar en Ciudad Bolívar, en 2 juzgados de pequeñas causas de competencia múltiple, en donde hay una dinámica de justicia distinta entre las jueces que hay allí y la comunidad. En reuniones que se han sostenido directamente, la comunidad ha agradecido la presencia de esos juzgados, porque de no estar presentes allí nunca hubieran tenido acceso a la justicia. Allí se ha generado una sincronía entre las comunidades LGTBI, entre las comunidades, entre los líderes comunitarios, y ustedes lo pueden examinar en lo que antiguamente se llamaba Corposol, en donde hoy tienen competencias esos juzgados entre Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Esas reuniones, que son un hecho, ustedes lo pueden consultar directamente con esos jueces, han llevado al acercamiento a esas comunidades de la justicia, en donde no hay ni para el bus y no pueden mucho menos contratar o venir a los juzgados del centro a que se les examinen sus problemas, lo que lleva a la justicia por su propia mano en esas localidades, en donde no hay cómo resolver asuntos tan sencillos como los de mínima cuantía, y tampoco asuntos de familia, en donde ellos exigían la presencia de un juez de familia, porque son tan graves los casos de familia que allí se suscitan, que es necesaria la presencia de un juez de familia a nivel local. Eso ha sido exitoso, ustedes lo pueden consultar y ir a examinar con la alcaldía local, tanto así que la alcaldía local se está localizando en el mismo bloque con toda la casa de justicia que antes estaba aislada. En un lado estaba la alcaldía local de Ciudad Bolívar, en otro lado estaba la casa de justicia, y hoy en lo que antiguamente se llamaba Corposol, en donde tenemos un centro de servicios, en donde tenemos un centro judicial magnífico, se está ubicando la alcaldía y el centro y la casa de justicia. ¿Por qué? Porque ha sido eficiente el proyecto. Lo mismo en Kennedy, eso se ha trabajado directamente con la alcaldía de Bogotá, y ahora en San Cristóbal Sur, pero por unas limitaciones que hay, también existe esa necesidad. Yo creo que la gente sí tiene derecho a tener un juez más cercano a la población. Hoy la justicia es vista como un tema del centro, un tema elitista. Ese es un punto fundamental, y efectivamente esa fue la naturaleza y el origen de que se incluyeran ese tipo de prestación de servicios más cercanos al ciudadano. Pero ayer hablaba con la doctora Rosero
y me decía que en Pasto la situación es otra, ¿ves? Habría que mirar el Depende número de de las habitantes, ciudades. depende de las ciudades. Ella me decía, son juzgados que están con los brazos cruzados porque no hay Sí, absolutamente y nada que hacer. también depende de la localidad. A ver, Claro. yo quiero también acotar aquí una cosa, y es la siguiente. Los juzgados civiles los juzgados civiles de Cimiento están teniendo problemas por conflictos de competencia. Digamos que no es, per se no es malo, ¿sí? Digamos, claro, lógicamente hay sectores deprimidos como Ciudad Bolívar, ¿sí? Pero hablemos de las cosas atinentes a la justicia civil, ¿sí me entiende? Entonces hay unas ciertas circunstancias que están permitiendo concluir que, al menos en ese aspecto, no están cumpliendo el objetivo misional. Yo creo que podemos traer las experiencias de San Antonio del Prado. Mire que No, pero, hemos doctora, hablado de ese tema PJ, muchas veces y es la pero primera vez que nos como hay exponen un argumento doctora, tan importante como pero- el que usted está diciendo. no, Pero sí, pero- pero si quiero agregar, pero mire que yo- aquí en Bogotá teníamos 34 juzgados civiles municipales de descongestión que nos estaban ayudando a los demás juzgados, que éramos 73, y aún así no dábamos abasto. ¿Y qué termina pasando con esta situación? Se nos crearon como permanentes solamente 13 juzgados civiles municipales y en cambio 39 de pequeñas causas, de los cuales apenas están funcionando 21. Y están funcionando concentrados en el mismo edificio, no en las localidades, siguen ahí y no se les ha reglamentado nada, no se sabe si van a conocer los procesos de mínima cuantía, los de menor, porque eran los que tenían, no se les ha dicho, a pesar de que se ha insistido en que se reglamente su situación. Y entonces, ¿qué termina pasando respecto a la carga que era el ideario que también teníamos con la creación de juzgados nuevos permanentes? Pues que necesitábamos en verdad un alivio. Y 13 juzgados frente a 34 que teníamos no es un alivio. Y los de 39 pequeñas causas, si es bajo esa óptica, entonces acá tenemos el problema que no nos han permitido enviar por reparto procesos que tenemos en los juzgados permanentes, digamos, a los que están en localidades. No se nos ha permitido por orden del doctor Marco Antonio Álvarez porque el orden, digamos, él nos dijo, no, ustedes no lo pueden hacer. Aunque obviamente nosotros tenemos razones jurídicas para decirle sí, pero entonces pasa eso, hay un conflicto. No, pero a mí me parece eso se está desde- analizando. Entre doctora, una desde el cosa de la nombre. decisión administrativa y lo que dice la ley, el caso es que finalmente ni están funcionando los de pequeñas causas como debe ser, Claro. ni tampoco nosotros. Mira, desde el nombre suena discriminatorio. O sea, para los pobres, pequeñas causas, desde ese punto de vista están los jueces de paz, que todavía no se han institucionalizado por las cosas que sabemos. Si queremos resolver los problemas, los conflictos menores, podría ser el mismo líder de la comunidad como juez de paz resolviendo. Sí es necesario que en los barrios, porque ya en Kennedy y en los sectores hay juez de garantía y hay fiscal local y resuelve eso. Y ahora pensar en conflictos de jueces tendría que ver la cuantía, mínima cuantía, menor cuantía, pero sí que sean los jueces, porque me parece que sí hay que trasladar los juzgados a los sectores populares, es una necesidad, pero que sea el juez, no un juez de pequeña causa, que eso sucedió en penal. ¿Se acuerda, doctora, que eso cada vez que dicen que los delitos menores y crean una jurisdicción, la Corte Constitucional lo declara inconstitucional y sucede eso? O sea, es como tratar de subestimar o discriminar a esas causas. Todas las causas son importantes, como diría cualquiera. Pero también hay otra lectura diferente y es lograr que estos juzgados sean más cercanos a las personas. Ese es el sentido real. ¿Sí? Pero O sea, en las casas de servicio no hay nada como el juez de paz, que es un juez conciliador, sí, esa es que otra- sería la solución. Pero bueno, lo importante es que este tema, de este tema se va a ocupar la sala de hacer un análisis pormenorizado, porque efectivamente las situaciones son extremas, ¿sí? Jueces que no tienen una carga, jueces que de pronto están en un grupo poblacional que no requiere esa asistencia de justicia, que la cuantía genera también dificultades. Es decir, eso es un tema del análisis que debe realizarse y que lo está realizando el Consejo. Y una Sí, aportación doctor. adicional, no solamente es Bogotá, porque los tenemos funcionando en Medellín, Santo Domingo Sabio, San Antonio del Prado,
UPJ está funcionando, lo tenemos en Bucaramanga, también tenemos en el barrio La Juventud de Bucaramanga, los tenemos en Cartagena, en el barrio Como seis. Chiquinquirá, Una encuesta todos. en el barrio Chiquinquirá, los tenemos en Barranquilla, en el barrio Simón Bolívar. Sí. Es decir, hay experiencias que dan cuenta del éxito de estas medidas y, por supuesto, y tampoco es un capricho, una decisión, doctor Machado, porque es la misma ley estatutaria la que está exigiendo, y además aquí han llegado derechos de petición de todo tipo de la Procuraduría, de la Contraloría, qué se ha hecho para dar cumplimiento a lo establecido en la ley estatutaria en cuanto a desconcentración judicial. Y estos son proyectos que desde el mismo año 2008 se han venido trabajando, que hoy están en esos puntos específicos y que se están haciendo en cumplimiento de lo dispuesto en la ley estatutaria. Yo creo que Sí, el no, eso problema- está bien y yo creo que eso no nos exonera de poder hacer un Claro. ejercicio de Es razonabilidad. razonable, ¿sí? No. Lo que Sí. pasa, doctora, es que la verdad el problema sí es de presupuesto, siempre llegamos a lo Sí. mismo. Todo ese tipo de políticas públicas, porque si es política pública, llevar la justicia a la Sí, casa, acercarla sí, al acercarla ciudadano al ciudadano. común, Y digamos. por eso está la ley estatutaria prevista. Es bueno, claro, visto desde el punto de vista del derecho internacional, público y constitucional, no hay nada que hacer, o sea, no admite discusión. Sino el inconveniente es presupuesto y cómo las otras especialidades, a raíz de que hay tanta demanda de justicia, porque en todas nos estamos llorando por lo mismo, de que estamos arcados y civil la verdad está reventado. Eso se Sí, está revisando, reventado. tienen toda la Entonces, razón, eso se está es más revisando. por eso, ¿sí? No es tanto el atacar una No, por eso le digo con un razonabilidad, sector del teniendo otro. factores que van a incidir en la necesidad, si allí está siendo eficiente, esa tarea de hacer la evaluación, porque pues ayer me decía la doctora y con absoluta credibilidad que ha pasado en Pasto, jueces que no tienen carga laboral y no pueden, a pesar de Son que... 4.000 procesos. Sí, exacto, eso yo creo que es un tema bien importante el que vamos a asumir después. Bueno. Para no ser irresponsable con la transmisión de la información, exactamente ellos dijeron, en punto de los juzgados de pequeñas causas laborales de Cali, que igualmente se creen nuevamente los 2 despachos suprimidos. Obedece ello al gran número de procesos con que quedaron a cargo cada uno de los despachos actuales, entre 1.800 y 2.000 procesos, lo que pone en evidencia su imposibilidad física y material para su adaptación. Pero suprimidos, creo que no serán de descongestión, ¿cierto? Yo sí creo. Sí, No, sí, en creo. pequeñas causas. O sea, sí eran de pequeñas cosas, pero descongestión. Pero descongestión, sí. Pero laboral hay Tanto- siempre creado. Pues es que todos los de pequeñas Sí, causas pero eran es- todos los de pequeñas causas eran descongestión, solo que con el acuerdo se dijo cuáles eran permanentes, cuántos. Sí. Entonces, para que no quede así con el aire, lo que ellos decían eran los 2 que les suprimieron que se los vuelvan a quitar. Por ejemplo, la figura, perdón un segundo, ellos dicen que les creen otra vez los juzgados de ejecución de sentencia. A ellos les fue divinamente con eso, a nosotros nos fue nefasto con la ejecución, ¿sí? Y hablamos con Cali y ellos nos decían que ellos esos 2 juzgados, pero es que también es por el número, porque 2 frente a los números de despachos que son, pues no era tanto, pues esa ejecución era razonable de la carga. Pero frente aquí que solamente nos crearon 10 y luego los redujeron a 5, se reventaron y no hicieron nada. Entonces nos revolvieron los procesos. Es que siempre llegaba la esencia de que es que cuando las cargas se exceden, se desborda, entonces fracasan el rendimiento, es eso. El desorden siempre genera. Bueno, sigamos. Y Con nos eso dicen culminamos también- con la intervención de la doctora, hacemos el receso y seguimos. Pero le van a- No, sí, ya siga, faltó. tranquila, no, siga. Que deben, que nos solicitan que deben existir puntos de consulta de expedientes en un lugar diferente al despacho para facilitar la labor, tal y como sería el primer piso del Palacio de Cali. Los juzgados de familia de Cali igualmente dicen que la implementación del acuerdo 10445 genera mayor caos institucional y congestión, que debe tenerse en cuenta que en esta jurisdicción los bienes protegidos tocan directamente sentimientos y afectos personales o familiares, o también a menores de edad o personas con discapacidad, Vivos. que debe determinarse una carga razonable con fundamento en la cantidad de demanda y bajo la premisa de una jornada laboral digna. De lo contrario, se impondrán metas altas imposibles de cumplir con las consecuentes bajas calificaciones. Deben crearse más juzgados permanentes para atender suficientemente el número de demandas y dicen que no cuentan con juzgados de ejecución de sentencias.
Al juez se le debe liberar de las funciones de reparto, archivo, gestión contable, trabajo psicosocial, notificaciones y publicaciones, correspondencia, atención al público, manejo de salas de audiencias, soporte tecnológico, estadística, gestión de recursos y talento humano. Nos cuentan que son 14 juzgados, que están algunos en oralidad, otros son mixtos, otros están escriturales, y que su ingreso anual de sus demandas son 690 procesos. Ahí en ese punto, doctora, las personas que son trabajadoras sociales, asistentes sociales de los juzgados de familia de algunas partes del país, nos dice que muchas veces en los juzgados su función es tomada para atender al público, o sea, se desnaturaliza. Entonces que a ellos sí les parece bien estar en un centro de servicio donde les envíen misiones de trabajo y ellos lo harían. Sin embargo, también escuchamos a varios jueces de familia que dicen que el hecho de que tengan un nuevo jefe, o sea, más bien sería ajustar y que en verdad los juzgados acepten que el trabajador de familia tiene una función profesional que hay que respetarla y que sería su jefe directo el juez y que esté allí. Es que a veces, como la falta de personal y las limitaciones del juzgado obliga a que a esta persona se le den funciones, y sobre eso en la mesa de negociación del año pasado por el Consejo se creó eso, que el trabajador de familia cumple esa función y que debe ser respetada en su función para que no se desnaturalice. Sobre el tema de trabajo psicosocial, ellos hicieron un análisis amplio, pero por razón de tiempo no lo voy a exponer aquí. Entonces ellos dan conceptos sobre que les envíen los jueces. Afirman también ellos que un movimiento de planta de personal como el planteado no se ajusta a la realidad jurídica y conlleva desmejoramiento del servicio en desmedro del usuario y con gran afectación para los trabajadores judiciales por la sobrecarga laboral. Y proponen entonces que se mantenga la planta de personal de los juzgados intacta y se articule su funcionamiento con el centro de servicios. También los jueces con función de control de garantías de Cali reseñaron que deben devolverse a esos juzgados los empleados que se les trasladaron a los centros de servicios, como es el escribiente, porque si algún empleado del juzgado falta, y dice, entre otras razones, porque si algún empleado falta temporalmente, hay muy pocas personas que puedan suplir, entonces a mí me pasa así, yo tengo 3 empleados, los mandan a curso a 1 o a 2 y queda el juzgado desagarrado el día que le piden que obligatoriamente tengan que asistir. Además que las labores estadísticas, dicen ellos, y el número de procesos ha incrementado anualmente de manera ostensible. Quienes nombran al coordinador y a los empleados del centro de servicios no conocen la labor que allí se realiza, entonces los nombramientos se hacen personas no calificadas para prestar el buen servicio. El juez que llega al centro de servicios como coordinador lo hace sin una capacitación previa sobre manejo de alto volumen de personal, sin tiempo tampoco para aprender, como tiene algunas funciones adicionales a las propias de su juzgado, no tiene tiempo para actualizarse jurídicamente y no le reconocen mayor ingreso por la labor adicional que hace. Eso es lo que nosotros decíamos, si hay centros pilotos, los coordinadores que vayan a nombrar deberían irse a pasar por los centros pilotos de Manizales y tal para que vean cómo funciona, pero como fracasaron estos, ¿qué va a aprender allá en esos centros pilotos? No cumplen su función los pilotos. Medellín también nos envió unas conclusiones. Los juzgados civiles manifiestan igualmente inconveniencia de los centros de servicios. Dicen que la experiencia de los centros de servicios de juzgados de ejecución allí ha sido catastrófica. ¿Por qué? Por la cantidad elevada de procesos que maneja, dificulta su ubicación, por lo que ahora la atención al público se presta en cada juzgado a partir de la orden del Consejo de retorno de los expedientes a los juzgados, por esa misma razón. Que la entrega de un título demora entre 6 meses o más, que la elaboración de oficios por la misma razón se regresó como funciona cada juzgado, pues así es más ágil. Llevar el expediente al centro de servicios para oficios y luego retornarlo implica un desplazamiento constante del expediente que desorienta al usuario, mismo que ya hemos venido repitiendo. Al juez no se le quitan funciones administrativas relevantes, porque las notificaciones las hacen los abogados,
Cuando debe notificarse, por ejemplo, habeas corpus en horas inhábiles, nadie del centro de servicios se responsabiliza y como no hay autoridad o mando del juez sobre esos empleados, no pueden hacer nada. Frente a depósitos judiciales, el centro de servicios solo imprime la orden y ahí no está la demora, sino en todo lo anterior. De hecho, imprimir en otro lado retrasa. El centro de servicios es un foco de corrupción, señalan ellos. Igualmente se filtra información sobre medidas cautelares y se pierden expedientes. Ante la cantidad de empleados, el control es difícil y está en cabeza de una sola persona. En cambio, en el juzgado, el juez puede más fácilmente identificar mismos argumentos que ya hemos planteado. Las funciones trasladadas ya estaban a cargo de la oficina de apoyo del Consejo Seccional, de la Dirección Seccional. Si bien se implementan normas operativas, la responsabilidad sigue en cabeza del juez. La oralidad no ha reducido la carga de providencias. Como es la misma carga, se requiere el mismo personal actual que tiene el juzgado. Las vacantes temporales con tan poco personal ocasionan caos. Los secretarios son gran apoyo del juez, es la autoridad cuando el juez no está. En muchos casos, inclusive sustancia. Por ello no se les debe trasladar del juzgado. Si en los centros de servicio solo se realizan funciones del asistente judicial o citador, no deben llevarse ni escribientes ni secretarios. Los centros de servicios no son necesarios, por el contrario, impiden una eficiente prestación del servicio al usuario. Se hace difuso el sistema de responsabilidad frente al usuario. Los centros de servicio pilotos fracasaron. Agregan una razón legal, y es que el artículo 618 del Código General del Proceso dice que debe haber uso y adecuación de centros de servicios, no impone una creación. Luego ellos concluyen, entonces, ¿por qué no siguen las oficinas de apoyo como están, con personal administrativo? Y si quieren, llamen a centros de servicios. Proponen derogatoria del acuerdo y fortalecer oficinas de apoyo que pueden llamarse ahora centros de servicios. Si se insiste en la creación, que no sea con personal trasladado de los juzgados. Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín señalan que tienen centros de servicios para atención al público, recibo y salida de todas las comunicaciones, entrega de expedientes con memoriales para resolver a los despachos, traslado de términos en recursos, estudio de situaciones específicas de internos, que es creo la compañera de la elaboración de la ficha que nos contaban ellos, citaciones y notificaciones personales y a entidades, básicamente como las mismas funciones que ya hemos narrado los otros centros de servicios. Tienen personal insuficiente para la amplia carga de trabajo que tienen, más aún teniendo en cuenta que hay muchísimas tutorías. Tienen a su cargo un promedio de 28.000 procesos y un total de 34 personas. Se crearon con personal trasladado de los juzgados y algunas creaciones. La atención al público es ágil, pero tienen pendientes más o menos 250 actuaciones por juzgado. Proponen que se les cree más personal, concentración de sus empleados en una sola sede judicial y deben crearse más juzgados de ejecución de penas. Ibagué también nos ha enviado de la mesa regional y expresamente manifiesta oposición. Nos faltan ya solamente dos, estos son chiquitos. Ibagué manifiesta oposición total a la implementación de centros de servicios. Dice que no deben trasladarse cargos de los juzgados, se aceptaría solo con personal externo y ligado a la dirección ejecutiva seccional, que se requieren salas de audiencias por cada despacho judicial, no compartidas. Exigen capacitación para empleados y funcionarios sobre el Código General del Proceso, que los juzgados civiles municipales de Ibagué tienen una sobrecarga debido a que finalizaron medidas de descongestión. Ello implicó que se devolvieran, además de lo que ya tienen, más o menos 1.000 procesos a cada juzgado, además de las cuantías que señala ahora nuevas el Código General del Proceso, que no se les crearon juzgados permanentes ni de descongestión ni de ejecución, y considero importante que se suspenda la implementación del Código General del Proceso hasta cuando se solucionen todos los puntos anteriores. Cúcuta, finalmente, dice que el acuerdo 10445 sobrepasa la Constitución y la ley estatutaria al trasladar funciones jurisdiccionales a centros de servicios
lo que riñe además con el rol del juez como director del proceso. Los juzgados deben contar con un abogado asistente, 2 sustanciadores, un auxiliar técnico y un escribiente. Los juzgados de ejecución que allí funcionaron culminaron con la descongestión, lo que implicó también devolución de procesos, con una consecuente sobrecarga laboral. La especialidad penal tiene gran congestión y se requiere creación de juzgados, así como también creación de cargos en el centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas. Estas, espero haber sido fiel a todas las comunicaciones que hasta ahora nos han enviado las regionales. Estos insumos también se hacen llegar al Consejo, son estos fundamentalmente todos los envíos que se nos hicieron de parte de esas seccionales. Muy bien. Preguntas, Bien, dudas, aclaraciones. Muy bien, Excelente, excelente. doctora.